Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo, chicos de Casa de Oración Zumpango. Es para nosotros un placer nuevamente saludarlos. Reciban un fuerte abrazo de cada uno de nosotros y vamos a continuar con la serie de Proverbios 18. Por la gracia de Dios ya estamos cerca de 2/3 de culminar esta serie. Espero que esté siendo de edificación para sus vidas, que pueda permitirles aprender más de la palabra de Dios y sobre todo poder tener principios básicos para poder vivir la palabra. Como sabrán también, ya esta semana se está preparando el protocolo de regreso. Yo creo que ya es inminente que dentro de muy poco estemos de vuelta todos. Entonces esperemos vernos muy prontamente, que todos estemos bien, cuidémonos, no bajemos la guardia y estemos confiando en el Señor. El día de hoy nos toca ver el libro de Proverbios capítulo 18, entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Yo te ruego vayas por tu Biblia para que estés leyendo, vayas por una libreta como siempre. Recuerden que tenemos que tomar nuestros apuntes para meditar en la palabra de Dios y acompáñame a hacer una oración. Padre Dios que estás en el cielo, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias Dios porque es un privilegio inmerecido el poder hablar delante de tu pueblo. No cabe duda, Señor, que no somos ni los más aptos, ni somos los más capacitados para ejercer esta labor. Pero a ti te place utilizar hombres débiles, hombres falibles, hombres que Dios de ninguna manera son perfectos. Gracias por el privilegio, gracias por el honor, gracias por la bienaventuranza de poder predicar tu palabra y poder edificar tu cuerpo. Yo te ruego, Señor, que seas conmigo y me ayudes, Dios. Quita toda palabra torpe, toda palabra que no te agrade, y, Señor, que mi boca pueda destilar tu palabra. También te pido por el corazón de cada joven, de cada señorita que esté viendo este video, de cada hermano que pueda ver esta enseñanza, que su corazón sea edificado, que su corazón sea nutrido por el poder de tu palabra, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, estamos viendo el libro de Proverbios capítulo 18, entonces yo te invito, abre tu Biblia y vamos a empezar a analizar la palabra de Dios. Hoy, dependiendo del tiempo, vamos a ver 2 o 3 temas probablemente. Esto es porque los primeros 2 van a ser bastante largos y creo que vale la pena enfatizar un poco más en estos puntos porque creo que es una palabra que puede ayudarnos el día de hoy. Este año, si tú te pones a reflexionar, ha tenido ciertas características diferentes a los años anteriores. Este 2020 nos ha traído un sinfín de catástrofes que han hecho que este año sea particularmente desastroso. No solo ha habido desastres naturales como erupciones, como terremotos, como incendios, volcanes que empiezan a hacer erupción, sino que también ha habido plagas, por ejemplo de langostas en el Medio Oriente, y también ha habido pandemias. Todos sabemos que estamos inmersos en el COVID. Han sido tantas y tan grandes que es difícil enumerar el número de catástrofes que ha habido en el 2020. De hecho, incluso a tono de broma en las redes sociales, uno dice, va a cambiar de mes y híjole, a ver qué nos depara el futuro, porque cada mes ha habido como que una tragedia muy grande que ha estado afectando. Y aún vamos a la mitad del año. Estamos en medio de la lucha contra la pandemia y, por ejemplo, el día de esta semana, hubo un terremoto que también nos sacudió a todos. Entonces, esto nos deja ver que este mundo está agonizando, que este mundo está esperando el regreso de su creador. No sabemos lo que nos depara el mañana, pero sin duda este año puedo, al menos de mi punto de vista y de mi poca experiencia, ha sido el año más catastrófico que me ha tocado vivir desde que tengo memoria. No sé si sea el mismo caso para ti. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué te menciono todo esto? ¿Te gustaría tener un lugar seguro donde habitar? En donde tú pudieras esconderte de todos los desastres naturales que pudieran ocurrir, de todas las catástrofes, pandemias, terremotos, hambres, inundaciones, que tú pudieras saber que ese lugar es seguro para ti, que tu vida está segura. Yo creo que eso sería fabuloso. Hay lugares
creados por el hombre para la protección y cuidado de vidas o de bienes materiales. Hay algunos de ellos que son muy formidables. Déjame ponerte un ejemplo. Uno de ellos es el fuerte Fort Knox. Es una fortaleza ubicada en Kentucky con una extensión de 44,000 hectáreas, donde se almacena la mayor parte de reserva del oro de Estados Unidos. Cuenta con, como lo había dicho, una instalación de 44,000 hectáreas cuadradas y además almacena la cúpula del oro de la reserva de Estados Unidos. También tiene las instalaciones de la Academia de Institución Blindados y el Museo del General Patton. De hecho, Estados Unidos asegura que en un caso de ataque tiene capacidad suficiente para desplegar 30,000 efectivos entre soldados, tanques, helicópteros en este fuerte en menos de un minuto. Creo que este lugar es bastante seguro, ¿verdad? Por si fuera poco, el camino para llegar a la cámara de seguridad donde se encuentra el oro está minado, y si alguien consiguiera superarlo, debe atravesar una valla de varios metros de altura que se encuentra electrificada. Todo ello siendo vigilado por todo tipo de seguridad, desde guardias con vigilancia, elementos de última tecnología, sensores, cámaras, micrófonos, detectores de movimiento, láser, etc. Todo esto para evitar que cualquier ladrón pueda entrar. Además de todo esto que te estoy comentando, el oro está protegido por una cámara con 6 metros de espesor, de 453 metros cúbicos de hormigón, otros 3.200 metros cúbicos de cemento a prueba de armas, explosivos y fuego. La puerta de acero simplemente para poder entrar a esta cámara es de 12 por 18 metros y pesa alrededor de 22 toneladas. Además de contar con un postigo de otras 25 toneladas que solo puede moverse entre 5 personas y bajo una orden directa del presidente. Por eso es considerado el lugar más seguro e inexpugnable de la Tierra. Ahora, ¿por qué te menciono todo esto? Imagínate que tú pudieras vivir ahí resguardado, que en medio de todos estos elementos de seguridad, de esas paredes tan gruesas, de esa puerta tan pesada, de gente cuidando a ese oro, sensores, láseres, que tú pudieras vivir en medio de esa bóveda. ¿Cómo dormirías? ¿Tu sueño sería placentero? ¿Tú podrías descansar de cualquier miedo o preocupación que te aflige? Yo creo que probablemente tú dirías, y yo también, bueno, pues creo que sí me gustaría vivir ahí. Pero sin embargo, yo quiero recordarte que hay un lugar más seguro, hay un lugar más alto, hay un lugar más fuerte, hay un lugar más inexpugnable, donde el hombre puede poner su confianza y puede poner su cuerpo y su alma, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Y ese es nuestro Dios, porque nosotros tenemos un refugio en Él, tenemos una torre fuerte. Sí, así es, hay un lugar más seguro que el Fuerte Knox y que cualquier otro que tú me puedas mencionar en la tierra o fuera de ella, y ese es nuestro Dios. Por eso es que nuestro primer punto se llama Dios es nuestra torre fuerte. Y este principio lo sacamos del libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Acompáñame a leerlo. Dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dios es una fortaleza. Escuchémoslo fuertemente. Dios es una fortaleza para todos aquellos que le buscan y le temen. Pero no es cualquier fortaleza. Él es el lugar más seguro donde un ser humano puede habitar. Básicamente las torres en la antigüedad tenían dos propósitos. El primero de ellos era servir como un puesto de vigilancia para que el atalaya o los guardias de la ciudad pudieran divisar a los enemigos cuando venían y se acercaban, a fin de advertir el peligro que se venía. El segundo uso que tenían las torres era brindar protección en caso de peligro. Yo quisiera que analizáramos primeramente qué es lo que significa torre fuerte en el hebreo. La palabra torre viene de la palabra hebrea migdal, que la podemos traducir como torre. Figurativamente lo podemos también traducir como un lecho, algo donde tú puedes descansar, donde tú puedes refugiarte, donde te puedes acostar. Eso es lo que significa la palabra torre. Y la palabra fuerte viene de la palabra hebrea os o zeta, que significa completo,
fuerza, seguridad, majestad, poder, potencia o vigor. Entonces, cuando juntamos todo esto, vemos que Dios es una torre o es un lecho donde podemos descansar, que al mismo tiempo es algo fuerte, es algo que nos da seguridad, es algo que tiene vigor, que tiene poder, que tiene fortaleza. Y yo creo que esto es algo majestuoso, esto es algo excelente, porque ¿quién no quisiera habitar en un lugar así? ¿Quién no quisiera estar en un lugar donde no tuviera que preocuparse de absolutamente nada? De hecho, el día de ayer salían las noticias que atentaron contra la vida del jefe de la policía de la Ciudad de México, y tú ves el arma de tan grueso calibre y su camioneta blindada, y aún así resultó herido. Imagínate que tuvieras un lugar donde tú pudieras estar seguro de cualquier peligro, de cualquier arma, de cualquier tipo de amenaza que estuviera a tu vida, no importa si fuera física o espiritual, perdón. Dios es una torre, pero no es cualquier torre, es una torre fuerte donde podemos correr a refugiarnos del peligro. Y ¿sabes qué? Tal vez a nosotros nos cuesta un poco de trabajo entender este versículo, o no lo dimensionamos como debiera ser, creo yo, porque nunca hemos estado en un conflicto armado donde nuestra vida dependa de un hilo y necesitamos refugio. Ahorita tenemos nosotros la bendición de vivir en una patria soberana y con una posición neutra respecto a los conflictos mundiales. A pesar de que somos vecinos de Estados Unidos, México no es partidario de las cruzadas o de las guerras que hace Estados Unidos. ¿Esto en qué beneficia? Que México no es blanco de ataques terroristas, México no es blanco de ataques de guerra ni de declaraciones de guerra. ¿Por qué? Porque tenemos una posición neutra. Pero imagínate que por cualquier cosa del destino, en este momento se soltara una guerra y se diera aviso de que México va a ser invadido. Imagínate por Estados Unidos, imagínate que saliera información clasificada en donde se revela que México ha estado ayudando a Rusia, por inventarme algo, para poder invadir a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos en represalia pretende invadir a México y le ponen en cadena nacional: atención mexicanos, esto no es un simulacro, estamos en estado de alerta y tengan cuidado porque el ejército de Estados Unidos va a empezar a invadir y va a empezar a matar a todos los conciudadanos de México. Cuídense, corran por su vida, tengan cuidado. ¿Qué harías? ¿A dónde correrías? ¿A dónde te esconderías? ¿Te quedarías en tu casa tranquilo? ¿Buscarías refugio en el campo? De hecho, si te das cuenta, aquí en México no tenemos muchos lugares donde pudiéramos escondernos. O te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que por algún error te llegara un paquete a tu casa y te dijera: este paquete viene del líder de cierto cártel, y ya sabemos que tú eres el informante que nos está delatando con la policía, así que cuídate porque vamos a matarte a ti y a toda tu familia. Tú no has hecho nada, pero ya tienes encima de ti la amenaza de un hombre malvado que está buscándote para matarte, y tú y yo sabemos que aquí en México los asesinatos están a la orden del día, y más cuando se trata de ajustes de cuentas. ¿Qué harías? ¿Te quedarías en tu casa? ¿Te encerrarías ahí? Tú sabes que estos hombres saben dónde vives y que seguramente te van a ir a buscar a tu casa y van a tratar de matarte. ¿Dónde pondrías tu refugio? ¿Cuál sería tu escondedero? Ciertamente creo que si a nosotros nos pasara algo así, yo en lo personal no tengo dónde esconderme, no tengo algo donde poder ir. Tal vez mi estrategia sería irme a un rancho, a un pueblo donde no me conocieran, y pasar por un bajo perfil. Pero aún así no estaría seguro de ninguna de las dos situaciones. Es por eso que tal vez para nosotros nos cuesta un poco de trabajo entender lo que significa el ser una torre fuerte, el tener un refugio de donde escapar cuando tu vida está en peligro, cuando tú no tienes a dónde más ir y tu enemigo es más grande, más poderoso y está buscándote. Por eso es que voy a llevarte a que me acompañes a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento donde más o menos podríamos entender un poco de para qué y cómo funcionaban los refugios. No sé si hayas escuchado alguna vez de las ciudades de refugio, pero vamos a leerlo en el libro de Números capítulo 35 para darnos un poco de la idea
de lo que estas ciudades servían. Eran para que un hombre que había asesinado por error o sin ningún tipo de intención a alguien pudiera huir. Antiguamente en la ley había algo que se llamaba la ley del vengador de la sangre. Si alguien mataba a alguien de mi familia por alevosía o incluso, aunque él dijera no intencional, yo tenía todo el derecho de ir y corretearlo, buscarlo y asesinarlo. Siempre y cuando él estuviera fuera de la ciudad, yo podría alcanzarlo y matarlo. Entonces, acompáñame a leerlo, dice números 35, versículo 10, dice así. Está hablando Dios hacia Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio, donde huya el homicida que hiere a alguno que muere sin intención. O serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Versículo 19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, y muere, o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no será culpable por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Vemos aquí cómo el homicida había 2 tipos de homicidas, aquel que mataba con alevosía, con ventaja, y aquel que mataba accidentalmente, tal vez se resbaló y empujó a alguien, tal vez estaba sacando algún tipo de filo a su cuchillo y se escapó. De hecho, en el libro de Deuteronomio pone un ejemplo, ya no lo leímos, pero puedes revisarlo, donde dice que si tú estás con tu hacha, estás dándole a la madera y de repente el filo del hacha se sale del palo y hiere a alguien y lo matas, pues tú eras inocente, tú no tenías culpa de eso, o sea, no fue algo a propósito. Entonces aquí vemos que estas ciudades de refugio tienen el propósito de darle la oportunidad de vivir a aquel que había matado accidentalmente a su prójimo. Pero para poder vivir, este hombre tenía que correr hacia la ciudad de refugio. Él tenía que correr lo más rápido que pudiera, con todas sus fuerzas. Él no estaba a salvo, incluso aunque él dijera, oye, pero es que fue sin querer. Si el vengador de la sangre lo alcanzaba, lo iba a matar. No bastaba la intención. Él tenía que inmediatamente tomar sus cosas y correr hacia la ciudad de refugio para ponerse a salvo allá. Porque ni siquiera en el camino, ni siquiera corriendo, él estaba a salvo. De hecho, por ejemplo, ve en Deuteronomio 19:6, menciona este caso. Deuteronomio 16:6 dice así: no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. ¿Te das cuenta? Eso era muy importante. El homicida accidental tenía que correr rápidamente hacia la ciudad de refugio, no podía quedarse ahí. Y precisamente ahora que vemos este ejemplo, esto es lo que nos insta
la palabra de Dios en Proverbios 18 a hacer. La palabra de Dios nos invita a que corramos hacia Dios. Dios es la fortaleza más formidable en medio de cualquier peligro en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, a Él correrá el justo y será levantado. Y como jóvenes tenemos que aprender a correr hacia Dios, como aquel homicida que accidentalmente mató a su prójimo y está huyendo de del vengador de la sangre, y que sabe que solo en esa ciudad de refugio va a encontrar descanso. Para nosotros nuestra ciudad de refugio es Dios, porque solamente ahí estaremos seguros. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer desde ya, en nuestra edad, en nuestra juventud. Tenemos que aprender a correr hacia Dios, no importando las circunstancias. Porque ¿sabes algo? Ahorita como jóvenes difícilmente corremos hacia Dios. Aunque tenemos problemas, tenemos aflicciones, pues también decimos, pues yo soy joven, yo tengo fuerza, yo soy intrépido, yo confío en mí mismo y creo que a mí no me van a pasar los problemas. Pero nosotros tenemos que aprender a correr a Dios. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Ve ahorita, la mayor cantidad de personas que están contagiando a otras personas de esta pandemia del COVID son precisamente personas jóvenes que dicen, bueno, pues como yo sé que la pandemia ataca principalmente a personas diabéticas, hipertensas y de la tercera edad, pues como yo no tengo ninguna de esas tres, pues yo no me refugio, yo no me resguardo, yo no guardo las medidas preventivas. Pero no, esa es una imprudencia. Y tú dirás, sí, yo conozco un amigo, conozco una amiga que hace esto, pero ¿qué de ti y de mí? Cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida diaria, confiamos en nuestra juventud, confiamos en que, bueno, pues al final de cuentas soy joven y puedo conseguir un trabajo. Bueno, pues si me enfermo yo me puedo recuperar más fácil porque soy joven. La muerte es algo lejano para mí porque yo estoy saludable, yo estoy fuerte, yo estoy vigoroso, yo estoy en la plena flor de mi juventud. Yo no tengo por qué temerle a la muerte. Incluso hay jóvenes perdón la palabra, tan necios que yo los he escuchado decir, no, yo no quiero saber nada de Dios, ahorita soy joven, yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero alegrarme, yo quiero disfrutar al máximo los placeres de esta vida, darle vuelo a la hilacha con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis actitudes, y ya cuando crezca, ya cuando haya pasado todo este tiempo de mi juventud, pues bueno, ya buscaré a Dios, ya me arrepentiré, ya inclinaré hacia Él mi corazón y le buscaré y me arrepentiré. Incluso gente más atrevida, yo he escuchado decir, bueno, pues yo voy a vivir la vida como quiera y ya cuando me vaya a morir, pues voy a pedirle a Dios que me perdone, me pongo a cuentas con Él y ya, me voy al cielo. Eso es algo tan ridículo y gracioso porque las cosas no funcionan así. Tú no sabes, ni yo sé cuándo vamos a morir. En este momento yo podría caer muerto, o tal vez tú. Nuestros corazones están en las manos de Dios, nuestros signos vitales, nuestra fuerza. Nosotros no respiramos por respirar. Este ejemplo lo he dicho muchas veces y permítemelo repetírtelo. Si te crees tan soberano, te crees tan fuerte, ordénale a tu corazón que deje de palpitar por un minuto. Inténtalo. Di así, a ver, corazón de Jonathan, yo te ordeno, porque yo soy dueño de mi propio cuerpo, párate por un solo segundo, párate por un minuto. ¿Te das cuenta? Si tú pudieras sentir mi corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque mi corazón no me obedece a mí, obedece el decreto soberano de Dios de que Él se tiene que seguir palpitando hasta el momento que Dios diga. Otro ejemplo que también les he puesto, a ver, si tú te crees tan fuerte, tan soberano, tan autosuficiente, dile a tu cabello, a ver, quiero que en este momento un solo de mis cabellos se caiga. Vamos, cáete ahora. ¿Ves? No se ha caído ni un solo cabello. Yo ni siquiera tengo control sobre algo tan pequeño como es un cabello mío. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que yo no me tengo que preocupar porque todos los cabellos de mi cabeza están contados y que ninguno de ellos cae si no es la voluntad de Dios. Entonces,
Como jóvenes tendemos a creernos autosuficientes, pero no, tenemos que aprender a correr a Dios en medio de nuestros problemas. Voy a ponerte algunos ejemplos muy rápidos en donde tenemos que aprender a correr a Dios aún en medio de nuestra juventud. Yo diría no aún, a pesar y en medio de nuestra juventud, porque no estamos inmunes a ningún peligro, a ninguna situación. Podemos y tenemos que aprender a correr a Dios en medio de la enfermedad. Por ejemplo, en Salmos 6:2 dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aquí tú ves al salmista David y tú ves que él no va y dice: oh Señor, tráiganme los mejores médicos. Y no estoy diciendo que no vayas al médico, por supuesto que es correcto y es bueno que vayas al médico. Pero tu confianza debe de estar en Dios y en lo que Dios puede hacer a través del médico. ¿Me entiendes? Y nosotros creo que a veces hemos perdido la fe en Dios en el aspecto de que, bueno, estoy enfermo y pues voy al médico. Y ya ni siquiera oramos, ya ni siquiera le pedimos a Dios que obre de manera soberana para que nos restaure. Nosotros, ya nuestra confianza no está en Dios, que es nuestro sanador, ya está en el médico. Y te repito, no está mal que vayamos al médico. Yo creo que no es prudente ni es sabio esa actitud que muchos toman de una super fe de nunca ir al médico y creer que Dios nos va a sanar. Porque Dios creó la medicina. Pero muchas veces también caemos en el extremo de simplemente ir al médico y dejar de confiar en Dios. Y eso también está mal. Nosotros también tenemos que aprender a correr a Dios en medio de la escasez. Tenemos el ejemplo en Job 38:41, donde dice así: ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? También tenemos el ejemplo de Mateo 6:26. Jesucristo hablando dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Nosotros tenemos que aprender como jóvenes a correr a Dios en medio de la escasez. Yo sé que ahorita para muchos de ustedes, para muchos de nosotros está siendo un tiempo difícil. El trabajo escasea, las oportunidades se vuelven más difíciles. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios dice: si una ave que no es la criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios, no está hecho a la semejanza de Dios, no siembra ni recoge en graneros, y su padre y nuestro Padre Celestial los alimenta, pues ustedes que valen mucho más no tienen que dudar de Dios. También tenemos que aprender a correr a Dios a la hora de tomar decisiones. Proverbios 16:10 dice así: oráculo hay en los labios del rey, en el juicio no debe errar su boca. Este rey está confiando en Dios para poder tomar las buenas decisiones. Y así como tú y yo, tenemos que aprender a tomar las decisiones basadas en Dios, no en nuestra lógica, no en nuestra sapiencia, no en lo que yo creo que es mejor. Sé que Dios nos ha dado el sentido común, pero también Dios nos permite que nosotros aprendamos a tomar decisiones en base a su voluntad. No siempre el sentido común va a ser la voluntad de Dios. Veíamos en predicaciones pasadas, cuando van con el profeta Jeremías y le dicen: oye, acabamos de matar al encargado que dejó el rey de Asiria el rey Nabucodonosor dejó a un gobernador, lo matamos a todo el personal, su guardia. ¿Qué hacemos? El sentido común era: pues huya a Egipto o huya a cualquier otro lugar para que no los mate el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Jeremías consulta a Dios y Dios le responde: si ustedes se quedan, yo los voy a prosperar. Esa decisión de prosperidad, esa bienaventuranza iba en contra del sentido común, pero ellos decidieron no obedecer a Dios. Nosotros tenemos que, para toda decisión que vayamos a tomar, consultar a Dios, no simplemente confiar en nuestra propia prudencia. También tenemos que aprender a correr a Dios a la hora de afrontar la muerte. Yo creo que esta es una de las cosas más difíciles, si no es que la más difícil que todos tendremos que afrontar. Recuerdo, y si no lo has leído, cuando regresemos, anótate en la lista, ahí tenemos el libro del Progreso del Peregrino, cuando van nombrando todas las dificultades que cristiano tiene que ir recorriendo a lo largo de su camino. Al final tiene que atravesar un mar y tiene que dejarse ir porque
Él no sabe nadar y lleva la armadura y sabe que se va a ahogar. Y está haciendo una referencia a la muerte. Pero precisamente tenemos que aprender a confiar en Dios, a correr a Él en medio de la muerte. No solo de los seres queridos, sino también de la nuestra. Porque te tengo noticias. Te tengo muy tristes noticias. Todos vamos a morir, salvo que el Señor Jesucristo venga por nosotros y regrese cuando todavía nosotros estemos en vida o tú estés en vida. Todos vamos a morir. Hay algo, decía Benjamin Franklin, hay dos cosas seguras para el ser humano, los impuestos y la muerte. Y dice, y la primera tal vez no es tan segura porque hay forma de evadirlo. Pero la muerte no hay forma de evadirlo. Tenemos que aprender a recurrir a Dios en medio de la muerte. Vemos en Romanos 8, 38 y 39, dice así el apóstol Pablo, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna alguna cosa creada, podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a correr a Dios en medio de la muerte. También tenemos que aprender a correr a Dios cuando necesitamos ayuda. El Salmo 94 del 16 al 18, el salmista expresa estas palabras. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender a correr a Dios para buscar ayuda de todo tipo. También tenemos como jóvenes que aprender a correr a Dios cuando tenemos presión social, cuando las cosas no nos cuadran. Vemos en el Salmo 73, todo el capítulo, cómo el salmista Asaf, que era responsable de la alabanza en el tiempo de David, él llegó a ver las riquezas que tenían los impíos y su alma se corrompió y él dijo, es que yo quiero tener riqueza, es que yo quiero ser como ellos. Y al final de cuentas dice, Señor, yo fui necio, yo fui torpe. De hecho, él dice que él fue como un animal sin entendimiento. Pero cuando nosotros estamos recibiendo presión social por querer ser como alguien más, también tenemos que, como Asaf, subir a la casa de Dios, ver la gloria de Dios y entonces que todas las demás vanidades caigan derribadas por ver la majestad de Dios. También podemos acudir a Dios cuando tenemos problemas en la escuela. Proverbios 2:6 nos dice así, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y esto es cierto, o sea, Dios no es solamente un Dios al cual vamos y decimos, bueno Señor, pues vengo a darte gracias por el alimento, vengo a darte gracias por un día más de vida, vengo a darte gracias por mi familia, o vengo a alabarte. No, Dios está inmerso en cada una de las áreas de nuestra vida. Yo te lo puedo decir, no me gusta ser mucho de esos que hablan de sí mismo, pero de verdad, cuando yo tenía problemas en la escuela, yo me inclinaba y decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y es algo que hasta la fecha es algo muy hermoso, porque cuando tú tienes problemas en la escuela o en el trabajo, Dios te puede ayudar, Dios te puede capacitar. Dios da el conocimiento y la inteligencia, pero tienes que correr a Él. Cuando no le entiendes a un problema de matemáticas, cuando tienes problemas con una materia o un examen, corre a Dios. Refúgiate en Él, que Él sea tu escondedero, de tal manera que podamos salir avantes por su ayuda. También tenemos que aprender a correr a Dios para buscar nuestra identidad. Muchas veces, durante la etapa de la juventud y la adolescencia, es muy común que recibamos la presión social y queramos ser aceptados, que deseamos que alguien moldee nuestra imagen y empezamos a acercarnos a un grupo y nos acercamos a otro y a otro más, con tal de poder recibir una aceptación y una identidad. Pero también para esto tenemos que correr a Dios. Efesios 2:10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Te das cuenta? Dios nos dice que somos hechura suya, y al ser hechura suya, nuestra identidad está en Cristo.
Y lo que nosotros somos llamados a hacer en Cristo son buenas obras que Él ya preparó de antemano. Tu identidad es de un cristiano, no es de alguien, no tienes que buscar tu identidad en cualquier otro tipo de, voy a llamarlo así, tribu social, o en cualquier pandilla o club de tus amigos que te rodean o de tus conocidos. Tu identidad siempre tiene que estar en Cristo y debe de ser definida por Él. También podemos y debemos de correr a Dios en una lucha por nuestra sana sexualidad. La sexualidad es una de las cosas que es más contaminada, que está siendo más atacada en esta juventud el día de hoy. El diablo sabe claramente que al poder poner su mano dentro de la sexualidad de alguien lo puede marcar de por vida, y que es una atadura muy fuerte de romper. No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, pero es de reconocer que es de los problemas más graves que hay en nuestra sociedad. Sin embargo, también podemos acorrer a Dios, que Él sea nuestra torre fuerte en medio de estos problemas. Primera de Corintios 10:12 dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no dejará que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape para que podamos resistirla. Quiero que veas que nosotros tenemos en Cristo Jesús un refugio contra la impureza sexual. Tenemos en Cristo Jesús un escondedero donde podemos resguardarnos de toda aquella contaminación sexual que nos quiere atacar. Y ¿sabes, joven, señorita? Es algo importante reconocerlo. Hay veces que uno no se abre porque le da pena qué van a decir de mí, pero es bien común, es muy normal, desgraciadamente, es algo tan cotidiano en las iglesias, que los jóvenes, que las señoritas, incluso que desgraciadamente hasta pastores estén contaminados en la sexualidad. Ese problema es grande. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? El que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y como veíamos en Primera de Corintios, no nos ha venido sobre tentación que sea más grande que nosotros. Entonces nosotros podemos resistirla, pero no la vamos a poder resistir por nuestros medios. Tenemos que correr a Cristo Jesús. Tenemos que ir a Él como nuestra torre fuerte. Y por último, tenemos que correr a Dios también cuando estamos en prosperidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles que el ser humano puede afrontar es que cuando está prosperando, cuando está avanzando, cuando todo le va bien, desgraciadamente uno tiende a olvidarse de Dios, uno tiende a olvidarse de su palabra y dice, bueno, pues gracias Dios por lo que me diste, pero como no tengo necesidad, como no tengo algo que me falte, mi relación contigo no es tan primordial. Como no tengo una enfermedad grave o no tengo que pedirte por algo constantemente, entonces Dios, yo no te busco como debiera. Eso es algo tristísimo. Tenemos que aprender a correr a Dios también en medio de la prosperidad para no olvidarnos de Él, de su palabra y de sus promesas. Proverbios 3 del 9 al 10 dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Debemos de aprender a correr a Dios en medio de todas estas situaciones para poder tener refugio. Y ahorita solamente puse 10, por ejemplo, pero cada situación de nuestra vida, cada área de nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra soledad, nuestra abstinencia, nuestra soltería, tenemos que ponerla en manos de Dios. Hay muchos jóvenes que están tristes y pendientes de buscar a alguien en cual encontrar su identidad, y si no tienen a una pareja, a una persona al lado, no se sienten bien. Joven, Cristo es tu identidad. Cristo es todo para ti. Tienes que aprender a refugiarte en Cristo y agradarlo a Él, y Él te dará a su tiempo lo que tú necesitas. Y sé que no mencioné todas las necesidades porque no acabaría, pero sin embargo cualquier necesidad que tú tengas, aunque no la hayamos citado, Dios es tu escondedero, Dios debe ser tu refugio. No hay situación humana, no hay ningún tipo de problemática que tengamos nosotros
en la cual Dios no puede hacer nuestra solución. Esto es formidable, pero ¿sabes? Te voy a decir una cosa, y debe aplicar para cada uno de nosotros. De nada sirve tener la fortaleza más segura del mundo, más protegida, más resguardada, más fortificada, con la mejor herramienta de protección, más sofisticada. De nada sirve tenerla si nosotros no estamos dentro, ¿sabes? De nada sirve decir, bueno, yo tengo una torre fuerte, pero ya vino una guerra, bueno, pues yo me quedo aquí, pero yo tengo una torre fuerte, ¿eh? Bueno, pues qué padre que tengas una torre fuerte, pero si tú no vas y corres y te escondes en medio de esa torre fuerte, el peligro, la guerra, quien te esté persiguiendo te va a atacar. La torre solamente tiene efecto y solo sirve si y solo si tú estás en medio de ella, porque si tú nada más estás diciendo tengo una torre fuerte, pues eso es bueno, pero de todas formas si en el caso, por ejemplo, del Vengador de la Sangre viniera hacia ti, te podría atacar y matar sin problema. O si alguien te quisiera hacer daño, lo podría hacer. ¿Por qué? Porque tú no estás en la torre fuerte. Ese es el secreto. Tenemos que habitar en la torre fuerte. Tenemos que habitar en medio de Dios para que Él nos guarde. Para que Él sea nuestro refugio. Para que Él sea nuestro escondedero. Aquí en el versículo, en el libro de Proverbios, cuando dice, a él correrá el justo y levantado será, la palabra correr viene de la palabra hebrea rutz, como si fuera Ruth con una S al final, que su significado es correr por la razón que sea, especialmente apresurarse, desbaratar, huir, correr intempestivamente. Eso es lo que significa la palabra correr. Entonces, ¿te das cuenta? Es un sentido de urgencia, es un sentido de hacer las cosas ya. Es como cuando, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Tu mamá te dice, oye, apágale los frijoles, la olla ya va a explotar. Pues tú no vas despacio, ¿verdad? Tú no vas y, bueno, pues sí, la olla. Si tu mamá ya te dijo, va a explotar, los frijoles se van a quemar, pues tú corres con todas tus fuerzas y vas y apagas la olla. ¿Por qué? Porque puede pasar algo malo. Entonces, algo muy parecido así es. Nosotros cuando vamos a correr a Dios, no es que vamos lentos y vamos despacio y decimos, bueno, pues voy disfrutando del paisaje, qué padre, no. Imagínate que de verdad tú tuvieras a una persona que te está siguiendo para asesinarte. ¿Tú caminarías muy despacio y tranquilo por la vida? No. Yo creo que más bien tú te pondrías a correr con todas tus fuerzas y estarías volteando y voltearías una vez más y diciendo, ahí ya me está alcanzando y voy a correr. Eso es algo que tenemos que hacer. De nada sirve la torre si no corremos hacia ella. De nada sirve si no estamos en ella. No, es como cuando jugábamos a las escondidillas. No sé si tú llegaste a jugar. Espero que no seamos solamente pura generación de Xbox para acá. O de videojuegos. Pero cuando tú jugabas eso, pues cuando venía alguien y te iba a atrapar, o cuando tú corrías por la base, pues tú corrías con todas tus fuerzas y la tocabas. Y una vez que tú estabas tocando la base, no importaba que el que se encargaba de buscar a los demás te viera. ¿Por qué? Porque tú ya estabas seguro y tú podías decir salvación por todos mis amigos. Así es como tenemos que hacer con Dios. Tenemos que correr con un sentido de urgencia. Tenemos que correr a Él apresuradamente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Dice la palabra de Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno corre hacia la torre fuerte? Pues uno es levantado. Uno, dice la palabra de Dios, y levantado será. Y me encanta el significado de la palabra levantado en hebreo. Viene de la palabra hebrea sagab, que su significado es hacer elevado, especialmente inaccesible. Y yo quiero que tú te quedes con eso. Cuando tú corres a Dios, Él te hace inaccesible para todos los demás problemas. Te hace inaccesible de todas las dificultades. Y ojo, ¿en qué sentido lo estoy diciendo? No estoy diciendo que de repente corres a Dios y de repente entras en un mundo nuevo, casi como en
en la tierra prometida, ¿no? Que tienes una tierra que fluye leche y miel y que ya no hay problemas y que la economía ya de repente tu cartera se llena de dinero y que si estabas enfermo, ¡pum!, desapareció la enfermedad y que todas tus peticiones son contestadas inmediatamente. No se refiere a eso. Se refiere que Dios es un refugio en el cual tú y yo nos escondemos y al poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él todas las cosas las hace para nuestro bien, para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre, podemos descansar que todo lo que está sucediendo es para bien. Dice la palabra de Dios que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando tú y yo nos metemos en la presencia de Dios y tenemos un problema, una dificultad, Él nos pone inaccesible a ellos. Él nos pone lejos de ellos y nos rescata y nos ayuda y nos fortalece para que podamos enfrentar los problemas. Él nos pone en un lugar seguro donde podemos escapar de todos los problemas. Correr a Dios es lo mejor que podemos hacer. Pero no solamente debemos aprender a correr a Él en medio de las dificultades, sino que debemos de correr a Él, en todo tiempo, para que Él sea nuestra fortaleza, para que Él nos mantenga lejos del pecado, para que Él nos mantenga en santidad. Joven, señorita, ¿quieres ser santo de verdad? ¿Quieres tener una vida plena? ¿Quieres tener una vida feliz? Corre a Cristo, corre al Señor Jesús y entrégale todo lo que eres. Y entrégale todos tus problemas y vas a ver cómo vas a encontrar la felicidad, cómo vas a encontrar la plenitud de vida. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros somos inaccesibles a los problemas, inaccesibles a las dificultades y nuestra mente es transformada para poderlos enfrentar, pero no solamente nosotros solos, sino con la ayuda de Cristo Jesús. Bueno, el segundo punto, y creo que último porque el primero estuvo un poco extenso, es viviendo en paz con nuestros hermanos. Y este principio lo sacamos en Proverbios 18-19. Dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Yo quisiera compartirte que este pasaje para mí me es tan familiar, me es tan conocido. ¿Por qué? Porque era algo que a mí me repetían mucho de niño y de joven. Yo creo que una de las mayores bendiciones que nosotros podemos llegar a tener en la vida y como solteros es poder vivir en nuestra familia y poder vivir con nuestros hermanos. Es, creo que, de los más grandes tesoros que un ser humano puede atesorar en su vida. ¿Por qué? Porque un hermano es un compañero de vida, un hermano es alguien especial, es alguien de tu propia sangre, es alguien por el cual darías la vida. Pero también es cierto que al vivir cerca hay a veces fricciones, y sobre todo desde niños hasta jóvenes, adolescentes, e incluso desgraciadamente hay personas que tienen problemas con sus hermanos hasta cuando son grandes, cuando son adultos o ancianos. Dios nos pide vivir en paz con nuestros hermanos. Y aclaro, debemos de estar en paz con nuestro prójimo, con nuestro hermano en la fe. Pero aquí específicamente Dios está hablando de nuestros hermanos en la carne y en la sangre. Y yo sé que esto es difícil porque tal vez tú digas, oye Jonathan, pero es que tú no conoces a mi hermano, tú no conoces a mi hermana, es esto y esto. Dios nos llama a vivir en paz con ellos de todas maneras. Si hay algo peligroso en la vida, es tener un par de personas que se quieren destruir, pero que viven bajo el mismo techo. Y seamos sinceros, ¿quién de ustedes no ha tenido pleitos, no ha tenido conflictos con sus hermanos alguna vez en la vida? Creo que salvo que seas hijo único, no has experimentado esta dificultad o esta situación. Es algo normal que haya conflictos, que haya roces, que haya peleas, a veces por malos entendidos, a veces por palabras hirientes, a veces por comportamientos indebidos, por palabras incorrectas, por lo que tú digas y mandes. Pero Dios nos insta a estar siempre en una constante reconciliación con nuestros hermanos, ya que si no nos ponemos en paz, la actitud de un hermano ofendido puede ser como el de una fortaleza. Y sí,
creo que a propósito puse este punto y quise hablar de esto porque hablamos de una torre fuerte. Ahora imagínate, una torre fuerte es un lugar seguro, pero imagínate que tú tengas que pelear contra tu hermano y él sea como una ciudad fortificada contigo, que sea alguien tan tenaz, tan fuerte, tan rudo, que resista la pelea, que lleve tanto tiempo, todo por qué, por no aprender a vivir en paz. Acabamos de hablar que Dios es una torre fuerte, pero un hermano ofendido puede ser tenaz como una ciudad amurallada, como una ciudad llena de fortalezas y de soldados dispuestos a matar y en la cual es difícil entrar. De hecho, es muy importante mencionar que la palabra que se utiliza en el hebreo para describir que Dios es una torre fuerte y que es un refugio, es la misma palabra que se utiliza aquí cuando dice que un hermano ofendido es como una ciudad fortificada. Es exactamente la misma palabra. Tú puedes tomar tu concordancia Strong o o cualquier otro software que utilices bíblico para poder verificar esto. Es la misma palabra. Entonces, fíjate, esa fortaleza que Dios nos puede dar en un sentido positivo también puede ser una fortaleza en sentido negativo, y eso es muy triste y desagradable. La palabra de Dios dice también que un hermano, que las contiendas de hermanos son como los cerrojos de un alcázar, y no sé si tú sepas lo que es un alcázar, pero me gustaría leerte lo que es. El alcázar es un término español para designar un castillo o palacio fortificado. Proviene de la palabra árabe al-Qusar, que a su vez es una deformación del latín casum, que significa un castillo o una guarnición militar. Entonces, date cuenta, no solamente está diciendo una ciudad fortificada, sino está diciendo que es una ciudad fortificada, pero que aparte tiene armas, que tiene cosas para herir, para matar. Entonces, joven, señorita, no importa la edad, no importa el contexto de tu familia, incluso no importa si tu hermano o hermana en la sangre no es cristiano, no importa. Tú eres llamado como hijo de Dios y yo soy llamado como hijo de Dios a vivir en paz con nuestros hermanos, a vivir en una constante reconciliación. Yo sé que es difícil porque, sobre todo cuando en la adolescencia uno crece, su carácter cambia y uno quiere imponerse, uno a veces quiere tener la razón, hay una gran variedad de caracteres, pero no importa. Dios está diciendo, si no tienes cuidado, si no te reconcilias, si no borras, si no sanas, si no curas esas heridas que hay a la hora de estar peleando, eso puede ser muy peligroso. Y tal vez tú dirás, ay, Jonathan, pero eso es exagerado. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? Hay más de un ejemplo bíblico narrado en la escritura donde podemos ver cómo hermanos que en cierta manera fueron heridos, algunos por motivos buenos, por motivos malos, algunos teniendo la razón, algunos no, algunos en cierta manera justificada o no, pero hicieron cosas contra su propia sangre que son muy fuertes, que son algo difícil de poder procesar. Voy a llevarte a esos ejemplos. Pero antes de llevarte a esos ejemplos, yo solo quiero mencionarte un ejemplo en la Biblia de lo cuánto podía resistir una ciudad fortificada en medio de un sitio. Un sitio era la acción militar cuando tú tenías una ciudad y tenía murallas. Esas murallas se volvían, pues la gente obviamente no podía pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Todo el ejército venía alrededor de esta ciudad, le cortaban los suministros y empezaban a atacar la ciudad hasta que la ciudad se rendía, ¿vale? Quiero ponerte un ejemplo en la Biblia de más o menos cuánto podía llegar a durar un sitio. Segunda de Reyes 7:15 dice así: el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Halal, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Imagínate, 3 años para poder entrar a esta ciudad, 3 años para poderla tomar. Samaria era una ciudad fortificada, tenía murallas alrededor, tenía torres, y a este rey de Asiria, que no era un cualquier rey, era un rey poderoso, era un rey fuerte,
le costó 3 años poder entrar a la ciudad. Y Dios dice que los pleitos entre hermanos pueden llegar a ser así de peligrosos, pueden ser así de duraderos. El hermano ofendido, dice la palabra de Dios, es más tenaz que una ciudad fuerte. Y desgraciadamente puedes ver, investigar en tu familia, en tus conocidos, que esto no es algo desconocido. Hay veces que incluso hermanos no se vuelven a hablar en la vida por algún pleito, por alguna disputa. Yo puedo dar fe de eso. Tengo conocidos donde hermanos de carne no se hablan. ¿Por qué? Porque esa rencilla, esa contienda que no se sanó, se vuelve tan fuerte como esa ciudad y dura tanto tiempo que desgraciadamente no se vuelvan a hablar. Imagínate, esta ciudad se tardó 3 años en ser derribada, pero hay veces que pleitos entre hermanos se tardan años o incluso toda la vida y jamás se resuelve. El primer ejemplo que yo quiero mencionarte es el ejemplo de Caín y Abel, los primeros hermanos en la faz de la tierra. Creo que este ejemplo todo el mundo lo conoce, está en Génesis 4, 3 y 4, y dice así: Aconteció andando el tiempo que Caín trajo de su fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tristísimo, ¿verdad? Y tal vez tú dirás: bueno, Jonathan, pero es que aquí en este ejemplo no aplica porque Abel era inocente y Caín era el malo, y al final de cuentas él se enojó por algo que Dios le dijo. Claro que aplica, porque, ¿sabes? Al final de cuentas, Caín, con quien tendría el problema, con quien tendría que arreglar cuentas, era con Dios y decir: a ver, Dios, ¿por qué no viste con agrado mi ofrenda? Y Dios le iba a decir: pues mira, pues fue por esto, por esto y por esto, y Caín tendría que haber rectificado. Sin embargo, Caín se ensañó contra su hermano, y esa molestia, ese enojo lo llevó a matarlo. El primer asesinato de la historia de la humanidad fue entre hermanos. Qué triste, ¿verdad? Entre personas de la misma sangre. Y eso es muy, muy fuerte, ¿eh? Ojo, me viene a la mente la palabra de Dios cuando dice que tengamos cuidado cómo nos referimos a nuestro prójimo, y también aplica a nuestro hermano. Que tengamos cuidado cuando le decimos fatuo o tonto o estúpido. ¿Por qué? Porque nosotros somos reos de condenación eterna, porque es como si lo hubiéramos matado. Entonces, no es solamente que digas: bueno, Jonathan, pues no te preocupes, yo no voy a matar a mi hermano, ¿no? Pero no pasa de que le diga esto y esto y esto, no. Incluso eso tenemos que aprender a dominarlo, tenemos que aprender a someterlo bajo el señorío del Señor Jesucristo y aprender a amar a nuestros hermanos. El segundo ejemplo está en 2 de Samuel capítulo 13. Voy a leerlo espalceados, te voy a ir diciendo los versículos porque es muy grande. Y este ejemplo es de Absalón y Amnón. Rápidamente, Absalón tenía una hermana, David tenía varias esposas. Absalón y Tamar eran hijos del mismo padre, obviamente David, y de la misma madre. Y Amnón no, era solamente hijo de David y de otra de sus esposas. Sucede que Amnón se aprovecha de Tamar, y Absalón precisamente mata a Amnón por causa de esto. Independientemente, yo sé que este acto que hizo Amnón estuvo mal, y creo que de manera personal David tuvo que haber hecho algo ahí, tuvo que haber intervenido como el rey que él era, la autoridad, y como el padre de familia. Pero yo lo que quiero resaltar es que es cierto lo que dice la palabra de Dios acerca del odio entre hermanos. Ciertamente creo que Absalón tenía razones para actuar contra su hermano, sin embargo creo que no era correcto haber hecho eso que hizo. Versículo 1 dice así: Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Versículo 6:
Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hablando de las hojuelas, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como los perversos de Israel. Te ruego pues que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Versículo 19, después de que pasó, de que Amnón abusa de Tamar y luego la corre de su casa. Versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, pues en su mano, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de su hermano Absalón. Versículo 23. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Versículo 28. Y había dado orden a sus criados Absalón, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os los he mandado. Esforzaos pues y sé valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Vemos aquí claramente, y otra vez, yo no voy a hacer juicio de valor sobre las acciones de Amnón, porque creo que claramente estuvo mal lo que él hizo. O sea, ahí creo que hubo una falta de corrección de parte de David. Simplemente la ley decía que aquel joven que abusaba de una señorita tenía que casarse con ella, y creo que David podría haber restituido el honor de Tamar de alguna manera, o haber castigado a Amnón de alguna manera. No lo hizo, totalmente de acuerdo. Eso creo que ahí estuvo mal de parte de David. Pero Absalón tomó venganza por su propia mano, y fíjate cómo estuvo 2 años fingiendo que todo estaba bien. Invitó a una fiesta, invitó a todos los hijos del rey, les dio vino, les dio comida, y ya cuando Amnón estaba bien alegre, bien contento por el vino, pues lo mató. ¿Por qué? Por lo que le había hecho a su hermana. Y fíjate que aquí se cumple otra vez lo que la palabra de Dios dice. Las peleas entre hermanos, el rencor entre hermanos, las cosas que no se solucionan, pueden ser tan fuertes como una ciudad amurallada. Y tú dirás: ¿pero por qué? Creo que hay una razón muy importante. Es porque precisamente hay un lazo de amor, y lo que nos lastima cuando alguien que nos importa nos hiere. Si tú vas caminando por la calle y alguien te dice: ay, eres un tonto y un tal por cual, pues puede que te moleste y no te irrite, o tal vez digas: pues botellita de Jerez, o lo que sea, ¿no? O tú lo serás. Pero cuando alguien que te lastima te hiere, cuando alguien que tú consideras tu sangre, que debería de tratarte bien, te trata mal, creo que en el corazón despierta un sentimiento muy fuerte, un sentimiento de donde alguien es lastimado y busca de alguna manera poder obtener una retribución por esa ofensa. Otro ejemplo muy rápido, ya no lo voy a citar textualmente, pero tenemos el ejemplo de Josué y sus hermanos. Está en Génesis 37, perdón, del versículo 3 hasta el versículo 28. Vemos que aquí Jacob hacía diferencia de todos sus hijos respecto con José. Él era el hijo favorito porque era el hijo de la mujer que él amaba, y le hizo una túnica de colores. Y cuando sus hermanos mayores estaban todos pastoreando las ovejas de su padre, José va a ellos, va a pues ver cómo están, y sus hermanos tenían la intención de matarlo. Tenían tanto odio contra su hermano porque su padre hacía diferencia entre sus hermanos, y lo iban a matar. De hecho, si no es porque Rubén
interviene, que era el primogénito, lo hubieran matado. ¿Qué resulta después? Que lo terminan poniendo en una cisterna sin agua. Cuando va pasando unos madianitas, lo venden a ellos para que sea vendido hacia Egipto, y se deshacen de su hermano. Entonces, imagínate qué triste era ver, y yo me imagino a José diciendo, pero ¿cómo es posible que mis propios hermanos, mi propia sangre, me haya vendido como un esclavo a los madianitas? Qué tristeza. Y luego todavía eso, José va a casa de Potifar, por ser íntegro sufre, y luego va a la cárcel. José sufrió mucho, pero esto fue porque los hermanos le tenían rencor, le tenían envidia. Entonces, muy práctico este segundo punto. Si tú tienes un pleito contra tu hermano, si tú tienes algún problema con él, arréglalo. Si tú tienes algún tipo de fricción, arréglalo y siéntalo a tu lado, sienta a tus papás o sienta a alguien que sea de árbitro y dile, mira, yo tengo esto contra ti, pero la palabra de Dios me está diciendo que yo no debo de ser así, la palabra de Dios me está instando a cambiar, entonces quiero pedirte perdón por sentir esto y quiero que llevemos las cosas bien. Es importante que hagamos caso a la palabra de Dios, porque no es que estés esperando que tu hermano te va a matar o que te va a vender como esclavo, pero no sabemos cuándo podemos acabar esta vida y ya no podamos volver a ver a las personas que amamos. Entonces yo te animo a que te pongas en paz con tu hermano, que te pongas en paz con tu hermana, con quien tengas problemas, y que lleven bien esta vida, porque al final de cuentas ellos son, si tú eres soltero, aparte de tus padres, él es tu próximo más cercano. En mi caso, mi prójimo más cercano es mi esposa, y luego mis padres y mi hermano. Pero en tu caso de soltero, tu prójimo más próximo es tu padre y tu madre y tus hermanos. Y tienes que estar en paz con ellos. Recuerda, toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Vale? Pues espero que esta enseñanza haya sido de edificación. Recordemos, aprendamos a ir a Dios, a correr a Él en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Él sea nuestra torre fuerte, Él sea nuestro refugio, Él sea nuestro escondedero, como decía David. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi roca y el que levanta mi cabeza. Aprendamos en nuestra juventud, desde ahorita, a escondernos en Dios, pero también aprendamos a amar a nuestros hermanos, porque el rencor, el pleito, las disputas entre hermanos también pueden ser tan fuertes y tan graves como una ciudad fortificada. Que la paz de Dios esté con ustedes. Les amamos mucho. Reciban un saludo de Moni, de John, de Rafa, de Kenny, y que el Señor Jesucristo esté con ustedes. Dios les bendiga, chicos. Les amamos.